La palabra constructiva. ¿Han escuchado decir o han leído que la palabra tiene poder? Pues sí, lo tiene y mucho, pero no es un poder mágico, un abracadabra. El poder de la palabra es infinito. Desde su aparición, la palabra dicha y o escrita ha sido la base fundamental de la comunicación y por ende de todo lo que ésta implica. La interacción humana, incluso la interacción entre el hombre y algunos animales domesticables, se basa en el uso de la palabra. Cualquier tipo de lenguaje está basado en la palabra, porque hasta el lenguaje de señas se describe al final con palabras. Cada símbolo, signo, etcétera, es nombrado con una palabra. Es entonces así que comprendemos el gran poder que tiene la palabra y más aún la forma como la usamos. Así la palabra en cualquiera de sus formas nos brinda el gran poder de comunicarnos los unos con los otros, lo cual es esencial en el desarrollo de las comunidades y las sociedades, pero la palabra también tiene el poder asombroso de construir o destruir dependiendo de cómo se use. La palabra constructiva es aquella que cuando se usa tiene un efecto positivo en quien la escucha, la ve o la lee, sea esta de su agrado o no, porque el efecto que debe pretender conseguir quien la emite es el bienestar de quien la recibe, es decir, de aquel a quien está dirigida, sea esta una sola persona o una masa gigante de ellas. La palabra constructiva no tiene nada que ver con ser excesivamente franco al decir las cosas. La franqueza en exceso muchas veces puede ser ofensiva y en ese momento se pasa de lo constructivo a lo destructivo. Tampoco el hablar bien de alguien o de algo es necesariamente constructivo. La palabra constructiva más bien se trata de que digamos lo que se debe decir y como se debe decir, siempre en un lenguaje cordial y sin ofender a propósito. Aunque siempre debemos ser francos y sinceros al comunicarnos, sobre todo a través de la palabra, debemos medir cuidadosamente lo que decimos y cómo lo decimos, para así generar una buena receptividad y una buena respuesta del otro, es decir, lograr un buen efecto constructivo. La palabra destruye cuando se usa para ofender adrede, para denigrar, para mentir o para difamar. Pero ojo, también destruye cuando se usa para loar actitudes negativas o cuando se usa para enaltecer injustamente a alguien en procura de recibir un malsano beneficio. La palabra constructiva la deberíamos aceptar y agradecer, aunque no siempre lo que escuchemos, veamos o leamos sea lo que querríamos escuchar, ver o leer. Si entendemos el efecto positivo que causa la palabra constructiva en cada uno, nuestra capacidad de discernimiento aumenta ostensiblemente. Un gran ejemplo de esto son las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios no siempre satisface nuestras expectativas iniciales, pero una vez que entendemos la intención constructiva de ellas, que las estudiamos y llegamos a comprenderlas, nos causa una sensación de bienestar increíble. La palabra constructiva nutre el alma, la alimenta sanamente, la enaltece, la vuelve sublime y la dispone al bien. La meta de quien usa la palabra constructiva es lograr que al final todos podamos comunicarnos de esa forma, de causar un efecto de valor y autoestima en el otro, de ser más comprensibles. Al final, de lo que todo esto se trata es de tener una mejor convivencia, un mejor mundo, una mejor vida.